Durante este año se ha realizado ya 362 trasplantes de órganos provenientes de 128 donantes. Las cifras son buenas, están cerca de superar el 2017, año que mantiene récord en esta materia con 457 procedimientos y 172 donantes. Desde el Ministerio de Salud llamaron a que las familias respeten la voluntad de los donantes que así lo hayan manifestado, ¿verdad? Para profundizar en el tema estamos junto a Marcelo Vivanco. Él es cirujano de trasplantes de la Clínica Alemana. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, buena noticia en esta Semana del Donante, porque el día 27 es precisamente la jornada en que se da énfasis, ¿verdad?, a la importancia de la donación de órganos. Estamos con cifras auspiciosas que ya hacen pensar que se podría igualar o superar la cifra del 2017, ¿no? Sí, pues bueno, eso es muy entusiasmante para todos los que nos dedicamos a esto y especialmente para nuestros pacientes. En Chile siempre ha habido una tasa de donación que ha estado entre 5 a 6 personas por millón de habitantes y el 2017, como tú bien dices, llegó a casi a 10. El año pasado bajamos nuevamente un poco y este año, como todas las autoridades lo han referido, podríamos llegar a superarla o igualarla, lo cual sería muy bueno, puesto que siempre los órganos y los donantes son escasos para las necesidades que nosotros tenemos y para las necesidades que tiene el país en general. Así que eso nos tiene muy contentos, nos tiene muy entusiasmados. Y en ese contexto, la clínica, que siempre ha sido una institución pro trasplante, tiene el programa de trasplante más antiguo desde el año 93, tenemos más de 270 trasplantes de hígado, de riñón también un número muy importante. En el fondo apoya y cree en el sistema, ¿ya? Cree en la donación. Y todos los colaboradores de la clínica, doctores, enfermeras, auxiliares, estafetas, administrativos, todos están absolutamente comprometidos con la donación. Sí. Porque en el fondo, si es que no hay donación, no hay trasplante. El sistema no funciona. Es lo básico. Sí. A pesar de que las cifras son muy buenas, doctor, todavía hay alrededor de 4 millones de chilenos que se inscriben como no donantes. Claro. Y esa es una cifra alta. ¿Qué factores son los que creen ustedes que inciden en esto? Yo creo que es la desinformación. Es la desinformación. Y los mitos que existen en relación a la donación. El principal mito y la principal negativa cuando una persona es donante, en el fondo la negativa familiar, donde ahí juegan muchas cosas. Uno tiene que pensar que una persona que le preguntan en ese minuto de que si va a ser donante o no, es un familiar que tiene mucho miedo, mucha pena, muchas dudas, ¿ya? Y esa principal duda está dada porque probablemente por mi familiar o por mi ser querido, que puede ser donante, no se está haciendo todo lo que hay que hacer para poder mantenerlo. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no se está haciendo? Lo que no se está haciendo yo creo que es informar y educar a la población que en el fondo cuando hay un paciente que es donante es todo lo contrario, es absolutamente todo lo contrario. El donante, el paciente que es donante y tiene muerte cerebral requiere de todos y los máximos cuidados que la unidad de cuidados intensivos tiene que dar. ¿Y eso es por qué? Porque nosotros requerimos que todos los órganos que pueden ser utilizados mantengan funciones, perfusiones que sean perfectas para después poderlas sacarlas de una persona y utilizarlas en otra. Entonces, ese principal miedo que dice la familia, pucha, no sé, quizás no se está haciendo todo lo posible por mi ser querido, es absolutamente lo contrario, se está haciendo todo. Para entender bien el proceso, cuando ustedes, por ejemplo, entrevistan a las familias y se produce esta oposición, este temor, lo que las familias manifiestan y ese temor es básicamente el rechazo a que esos restos del ser querido sean manipulados, es que sean manipulados de una forma no sensible, es el temor a que haya robo de órganos. ¿Cuáles son los temores? El temor no es ese, el temor es que muchas veces la familia siempre, como cualquier, está aferrada a que algo pueda ocurrir, puede haber un milagro, puede haber alguna cosa de que en el fondo efectivamente la persona
la pueda persona volver a reaccionar. puede volver a Que reaccionar. Estamos hablando en la inmensa mayoría de los Así es. casos de personas Porque- con muerte cerebral. Porque la muerte cerebral, hay que tenerlo claro, es distinto a la muerte cardíaca. En el fondo, esa persona tiene muerte cerebral, tiene pérdida de sus funciones cerebrales, no puede respirar por sí sola, su vida depende de la conexión de una serie de máquinas que uno está en ese minuto ocupando, pero siempre está esa sensación de que algo pudiese suceder. Y la verdad es que yo soy católico, soy creyente, pero la verdad es que no sucede. O sea, la muerte cerebral Nunca sucede. nunca sucede. O sea, por lo menos en mi experiencia y los casos que a mí me ha tocado ver y asistir, no ha pasado. Probablemente puede haber alguno por ahí que haya pasado, pero no sucede. ¿El factor religioso influye? Por supuesto que sí. Yo creo que las personas, bueno, en otros países, digamos, no en Chile, pero en Asia, por ejemplo, la donación cadavérica no está permitida. Y ahí solamente se hacen donantes vivos, porque en el fondo, en las creencias de las religiones que ellos tienen, en el fondo uno no puede sacarle los órganos a las personas. Pero yo creo que en nuestra sociedad lo que nos falta para que esto se transforme en algo normal es educar. Pero la educación no tiene que ir tanto, digamos, en personas como nosotros, que ya tenemos nuestro criterio más o menos formado e ideas formadas. Nosotros deberíamos, y esto no es idea mía, sino que esto es lo que han hecho otros países, la educación debería ir enfocada a los niños. Uno deberíamos organizarnos, esto no es solamente misión del gobierno, sino que es misión de todas las personas que nos dedicamos a esto. La educación debería ir a niños que van en sexto, séptimo, octavo básico y enseñanza media. Y enseñarles, ir a mostrarles, enseñarles lo que significa la muerte cerebral, ir a mostrarles a los pacientes trasplantados, mostrarles cómo estaban antes y cómo están después. Cosa que ellos, cuando tengan que decidir, en 10 o 15 años más, quizás mi hijo, cuando tenga que decidir por mí, él no tenga ninguna duda. Claro. No tenga ninguna duda de que hay que ser donante. Siempre tomando en consideración lo importante que es que todos aprendamos de cómo son estos procedimientos. ¿Por qué solamente en una muerte cerebral se puede producir este mecanismo de donación y no en otro tipo de muertes como cardíacas, aunque se procediera con mucha rapidez? Lo que pasa es que en muerte cardíaca uno también... A ver, eso es una súper buena pregunta, Gonzalo. La muerte cerebral es una condición irreversible, ¿ya? Irreversible, irrecuperable y que en el fondo sin el soporte adecuado esa persona a los pocos minutos u horas fallece. Claro. Sin Fallece, mantenerla con una fallece, ventilación artificial. Ventilación, drogas vasoactivas, Ya. diálisis, en fin, una serie de cosas. Su cerebro está fuera de funciones. Ese paciente fallece a los pocos minutos, a las horas. Pero existe otro terreno de pacientes que son pacientes que no tienen una muerte cerebral, que tienen un daño neurológico irreversible, que no es ser vegetal, pero que tienen, en el fondo, están un punto más abajo de tener una muerte cerebral, pero no la tienen. Uno cuando hace los exámenes y los test no las tienen. Esos pacientes eventualmente se podrían convertir en donantes también, y esos son los donantes con muerte cardíaca, ¿ya? Y son un tipo especial de donantes. En Chile no hemos hecho ninguno de ese tipo, en otros países existen. ¿Y nuestra ley lo permite? Nuestra ley todavía no lo permite, eso no está legislado. Pero eso es otro, por decirlo, otro pool de pacientes que uno podría optar a ocupar sus órganos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia... ¿Cómo determinas en el examen cuando se produce la muerte cerebral y este otro paso anterior? La diferencia va es que en el fondo los gases arteriales, que son unas cosas que uno mide para saber la oxigenación, el test de apnea, el Doppler craneano y una serie de cosas que uno ocupa, no cumplen los criterios de muerte cerebral, pero uno sabe que esa persona, si la desconecta, tampoco va a poder sobrevivir. Y de hecho, en el fondo, ese pool de pacientes que pudieran ser donantes de muerte cardíaca son pacientes que uno lleva al pabellón, los lleva conectado con todas sus cosas y en ese minuto los desconecta. Porque en el fondo sería poco ético hacer todo el proceso con todo conectado sabiendo que no hay muerte cerebral. Uno los lleva al pabellón. Esto es lo que me tocó vivir a mí durante mi entrenamiento, en el fondo fuera de Chile. Los lleva al pabellón, los desconecta. En el pabellón lo acompaña la familia y uno espera que fallezca. Que fallezca la muerte cardíaca. Ya. Y después que se produce la muerte cardíaca, se esperan 5 minutos, se va la familia y ahí uno entra y hace toda esta operación. Eso se puede hacer fuera de Chile. Eso se puede hacer, eso acá está legislado, eso aquí no.
y es una alternativa que aumentaría nuestro pool de donantes. ¿Por qué no se puede hacer acá? ¿Cuáles han sido las principales trabas? Eso es porque probablemente todavía no nos hemos puesto de acuerdo y con los legisladores para poder hacerlo, para poder que haya una ley que lo permita. Esa es no la principal traba, pero en el fondo hay que hacerlo. Es una de las tareas pendientes que tenemos por hacer y que podríamos hacer para tener mayor número de donantes. ¿Cuáles han sido los principales peros de no autorizarla en los lugares que no se ha autorizado? Yo creo que la discusión no se ha dado todavía. Esta discusión que estamos teniendo ahora la hemos tenido largamente entre los cirujanos de trasplante, entre la gente que nos dedicamos a esto. Porque antiguamente, cuando partió esto, vimos que estos órganos, después cuando los ocupábamos, no funcionaban tan bien. No son de la misma calidad de la muerte cerebral. Así es, así es. ¿Por qué? ¿Porque ha pasado un breve lapso? Porque hay un lapso de 5 minutos en que hay un paro. Y eso te cambia todo. Cambia todo, porque ese órgano en esos 5 minutos no recibe sangre, no recibe oxigenación, no recibe una serie de cosas. Eso pasaba, pero ahora se han implementado nuevas tecnologías, nuevas soluciones de perfusión, máquinas donde uno pone los órganos para que se puedan mejorar y permiten que esos órganos uno pueda tener buenos resultados. Aparte que cuando uno está desesperado por un paciente que se está muriendo y que necesita algún órgano, muchas veces esa es una alternativa para tenerlo como un puente para después poder ponerle un órgano de un donante de muerte cerebral. Todas esas son alternativas que podemos implementar en Chile. Yo creo que en Chile en estos últimos años hemos avanzado mucho, especialmente desde el 2010 a la fecha que se creó la Coordinadora Nacional de Trasplante, pero que tenemos muchísimo por hacer. O sea, de todas maneras lo podemos hacer mucho mejor de lo que lo estamos haciendo ahora. Doctor, hablemos de lo que se puede hacer ahora y de cuál es el panorama en que nos podríamos ver enfrentados si nos toca vivir una experiencia de esta naturaleza, si uno de nuestros familiares ha señalado voluntariamente que quería ser donante. La muerte cerebral en general, en la mayoría de los casos, ¿por qué se provoca? ¿Cuáles son los casos más comunes? Por ejemplo, imagino yo las desgraciadas muertes por trauma, por accidentes ¿verdad? Repentinos. ¿Qué otro tipo? Hay dos principales causas de muerte cerebral. Uno son los accidentes cerebrovasculares, ya sean isquémicos o hemorrágicos. El típico caso de una persona joven de 35 años que no tiene idea, dolor de cabeza fuerte, aneurisma cerebral roto, muerte cerebral. Y una serie ese es como el caso más típico. El más frecuente. Más frecuente, pero hay una serie de accidentes vasculares isquémicos, hemorrágicos y todo que en fin pueden dar. Y lo otro, como tú dices bien, es el trauma. Esas son las dos principales causas de muerte cerebral que nosotros tenemos. Lo otro, ¿un potencial donante tiene edad? No, o sea, no tiene nada. ¿De qué depende? Por ejemplo, un familiar que tenga más de 60 años, uno dirá, no, a mi papá no lo toque, a mi mamá no lo toque, no sé, porque ya es viejito, ya tiene 80 años. No, eso es algo que antes creíamos y que un donante debía tener edad, pero un donante no tiene edad. O sea... Perdón, te estoy preguntando súper básico. Un corazón, un riñón, ¿cualquier órgano está disponible sin distingo de edad? Es que por supuesto que un riñón de una persona de 35 años es distinto de un riñón de una persona de 80 años que es hipertensa y todo. Pero quizás ese riñón de esa persona de 80 años que es hipertensa, que tiene una serie de cosas, pero que tiene una buena función renal, que es un caballero que dentro de todo se ha cuidado durante su vida, ese riñón va a ser mejor que el riñón de la persona que está en diálisis. Y me va a permitir sacarla de diálisis. La mortalidad en diálisis es 40% al año. Entonces, ese riñón, que no es el riñón perfecto, es mejor que el riñón. Y en el fondo con los hígados, yo soy cirujano de trasplante abdominal, yo trasplanto hígado, riñones y páncreas, no otra cosa. ¿Ya? Por ejemplo, en el hígado, muchas veces nos llevamos sorpresa. En el fondo, oye, nuestra coordinadora nos avisan, hay un donante de 75 años, en fin, que uno dice, churra, 75 años, pero mira, ha sido un caballero que es sano, que tiene buenas pruebas hepáticas, que el caballero, por la historia que nos entrega la familia, no bebía alcohol, digamos, no tenía ninguna de esas cosas. Uno va a ver ese hígado y a mirarlo. Y lo ve y dice, ¿sabes qué? Este hígado está bien, lo podemos ocupar. Entonces, en el fondo, no hay límite de edad. Eso es un mensaje súper importante. O sea, si uno tiene un familiar
de 75, 77 años y dice, ¿sabe? Él tenía la voluntad de donar, eso hay que comunicarlo. Y se evalúa caso a caso. ¿Qué es donable? Porque no solamente son los órganos que No, corazón, hay tejidos también, por supuesto, ¿no? corazón, pulmón, hígado, riñones, páncreas, córneas, huesos y piel. Ya. Eso es lo que en general se puede donar. ¿Y hay conciencia de la población de todo esto? No. No, yo creo que no hay conciencia y en gran parte... Pero es que, ¿sabes qué? A mí me parece súper importante esto porque creo, me da la impresión, puedo estar súper equivocado, pero cuando hablamos de campañas, y no solamente de este tipo de concientizaciones de hechos tan importantes, podemos hablar de tránsito, podemos hablar de mil cosas, son tan recurrentes los eslóganes. Da vida. Permite a alguien ser feliz. Sí, claro. Ok, súper bonito, pero cuán importante tal vez es que las campañas sean descriptivas, descriptivas, informativas. Sí. La población necesita datos también, porque se habla mucho de que lo principal es la educación. Escuchaba a Mañalich, al ministro, justamente el sábado, que fue a visitar a una persona después de un trasplante al Calvo Maquena, y decía, esto es educación, 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 para no obligar, porque no somos Estado policial, evidente, pero sí para convencer a la gente de que esto es lo mejor. Pero tú convences con datos. Sí. Yo creo que esos datos se pueden mostrar y van a ayudar a convencer a la gente, pero en eso lo que pasa es que lamentablemente nosotros las cifras de donación nos encantaría, a mí me encantaría, yo me dedico a esto y en mi vida, no la vamos a cambiar de un año para otro. Eso no va a cambiar. No va a cambiar que nosotros el próximo... O sea, este año quizás vamos a llegar a un año histórico y probablemente, ojalá después sí. Pero como te dije antes, esto va a cambiar que cuando las generaciones que vienen después de nosotros estén informadas y lo sepan bien. Tal cual como hoy día yo estoy en mi casa y en el fondo para mis hijos es normal reciclar. Para mi hijo es normal muchas cosas que cuando yo era niño nunca me las enseñaron y ahora como adulto me ha costado mucho poder asimilarla. Probablemente. Eso en el largo plazo se podría provocar un cambio por eso yo creo que en el corto plazo lograr concientizar a la población, la mejor manera, en mi opinión, y creo que en la clínica lo estamos haciendo, es dar el ejemplo. Es dar el ejemplo que todos en esa institución, todos somos donantes. Todos somos donantes. Y todos los años estamos haciendo campañas pro donación, porque sin donación no hay trasplante. Pero creo que para que haya un cambio brutal en la cantidad de donantes, eso va a demorar. Y eso va a demorar y tenemos que enfocarnos, en el fondo, en nuestros niños y jóvenes, para que cuando a ellos les pregunten, como te dije antes, sea una cosa absolutamente natural y normal. Doctor, ¿qué desafíos plantea el escenario de nuestra población y de su envejecimiento? Esto lo han vivido países de mayor desarrollo, sobre todo los europeos, donde la población comienza a ser más vieja, hay menos población joven. ¿Cómo cambia también todo el paradigma de la donación con el envejecimiento de la población? El envejecimiento de la población nos va a traer dos problemas importantes, que en el fondo primero nos va a permitir, nos va a hacer que nuestros donantes sean cada vez más viejos. Y al ser cada vez más viejos, probablemente esos órganos puedan ser, como hablamos antes, de menor calidad. En ese sentido existe tecnología y cosas que podemos ocupar, que no la tenemos hoy en Chile, que en el fondo pueden mejorar esos órganos para poder utilizarlos. Ojo, ahí tenemos una tarea. Hay una tarea. Equiparnos para. Así es. Y por otro lado, el problema del envejecimiento de nuestra población va a traer también que van a haber más pacientes que necesiten trasplante. O sea, yo creo que, por ejemplo, las listas de espera que tenemos hoy día en riñón, en hígado, en páncreas, son subvaloradas. Yo creo que hay pacientes todavía que no llegan a los centros de trasplante para poder enlistarse, por distintos motivos, ¿ya? Porque en el fondo el Estado tiene recursos para pagar los trasplantes. En el fondo FONASA... Está contemplado. Está contemplado. Y nosotros en la clínica, la gran mayoría de los pacientes que trasplantamos son todos FONASA. Son todos FONASA y en muchos de los otros centros que también los hacen también es así. Pero creo que hay un problema un poco del acceso del paciente, por decirte un ejemplo figurativo, en Pitrufquén, que tiene cirrosis, de cómo ese paciente puede llegar finalmente a Santiago a enlistarse en una lista de trasplante
Y lo que implica para ese paciente, porque la otra cosa importante es que el paciente que está en Pitrufquén, en Valdivia, no sé, en Coyhaique, y que necesita un trasplante, necesariamente, cuando ya esté cerca de su trasplante, él se tiene que venir a vivir a Santiago, porque tiene que estar 2 o 3 horas cerca de su centro de trasplante para poder estar cuando el minuto venga. O sea, yo creo que tenemos, en cuanto al envejecimiento de la población, vamos a tener donantes más viejos, vamos a requerir mayor cantidad de trasplantes, pero para eso tenemos también elementos, que son estas máquinas de perfusión que ayudan a que estos órganos se puedan mejorar. Y hay otro elemento importante que yo creo que tenemos que potenciar, que son los donantes vivos. Donantes vivos de riñón, que ya se hacen durante mucho tiempo y con gran éxito en hartas partes de nuestro país, pero probablemente donantes vivos de hígado, adulto a adulto. A los niños se les hace trasplante de donante vivo desde hace mucho tiempo. Y en el fondo también lograr y hacer crecer esa parte del trasplante, buscando darle la solución, digamos, a la gran cantidad de la población que lo va a necesitar. Y hay otro problema que yo creo que es importante destacarlo acá, que es el hígado graso. El hígado graso, que a todos nos hacen una ecografía y nos dicen que tenemos hígado graso, y que el hígado graso está dado por la diabetes, por la buena vida, por la buena mesa, por el trago, por una serie de cosas que a todos nos pasa y que hace muchos años atrás no entendíamos bien de qué es lo que se trataba. El hígado graso, ahora entendemos que el 30% de esas personas que tienen hígado graso hacen una cosa que se llama esteatopatitis no alcohólica y llegan a la cirrosis. Yo no sé y no tengo la estadística ni los números de cuánto hígado graso habrá en Chile. Me imagino que mucho, por la obesidad. ¿Ya? Nosotros tenemos cierta estadística de los pacientes que tienen nuestro seguro en la clínica, que tienen el hígado graso, y es bien importante. O sea, el problema que se nos viene a futuro es de magnitud. Con toda la epidemia de la obesidad, sobre todo. Así Doctor es. Vivanco, le queremos agradecer por haber venido para conversar tantos aspectos y muchos tal vez que nos quedan en el tintero, pero siempre relevantes, sobre todo en esta semana. Oye, y me gustaría mostrar esto, no sé si se puede, sí, claro, que es nuestra campaña en la clínica, que es Soy Donante, donde estamos todos involucrados, todos los colaboradores, y destacar que en el fondo sin donación no puede haber trasplante. Muy bien, gracias por venir. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Hasta luego.